Minutos, saludamos a esta hora a Verónica Zarauz, la esposa del candidato asesinado en Ecuador, que nos ha dolido tanto aquí en Colombia, el doctor Fernando Villavicencio. Doña Verónica, un saludo grande desde Colombia. Sabe el inmenso aprecio, la admiración que le tenían los colombianos a la valentía de su esposo en unas denuncias que comprometen todo ese crimen transnacional, todo ese narcotráfico, toda esa corrupción y podredumbre entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Le presento mis respetos de parte de la audiencia de Caracol Radio y muchas gracias, doña Verónica, por aceptar esta conversación con Caracol Radio de Colombia. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días, queridos hermanos colombianos. Doña Verónica, ¿cómo está viendo usted hoy el mundo cuando recibe un golpe tan grande, tan duro, que tiene que ver no solamente con su parte familiar, con el amor, con la pareja, sino con el futuro de su propio país? ¿Qué está viendo? ¿En qué estamos hoy en Ecuador, doña Verónica? Estamos en un estado, podría ya decir que este país ya no es un país democrático, es un país donde impera la narcopolítica, la narcodemocracia, donde se han tomado espacios las bandas delictivas a través del narcotráfico con la financiación de ellos. El magnicidio que cometieron contra Fernando Villavicencio, créame que no va a quedar en la impunidad. Va a tomarme toda la vida llegar a los factores intelectuales, pero lo voy a hacer. Este país merece saber la verdad. No podemos acostumbrarnos a que mañana matan un alcalde, luego matan un candidato a la presidencia, mañana matarán a cualquier ciudadano normal. No podemos acostumbrarnos a vivir de esa manera. Necesitamos exigir a las autoridades justicia y que nos devuelvan la paz que alguna vez tuvimos. Doña Verónica, Fernando Villavicencio, su esposo, ¿sabía que lo iban a asesinar? Tenía presente las amenazas. Recuerde que nosotros venimos de un proceso de persecución de más de 10 años que comenzó en el gobierno del señor Rafael Correa, donde allanaron nuestra casa, nos persiguieron, enjuiciaron a Fernando. Fernando vivió en la clandestinidad. Tuvimos que pagarle $47,000 a este señor por daño moral, supuestamente. Luego buscamos exilio en el vecino país del Perú. Luego mi esposo tuvo que ser expuesto a usar un grillete electrónico mucho tiempo. Un sinnúmero de cosas que ha soportado Fernando, hemos soportado por parte del Estado, y ahora que se suponía que todo cambió, que era distinto, lo asesinan de una manera miserable. Doña Verónica, nosotros vimos en esas imágenes tan duras de los últimos momentos de su esposo cómo fácilmente pudieron agredirlo y asesinarlo en el vehículo, y teníamos muchas inquietudes los colombianos y por supuesto ustedes también los ecuatorianos sobre el blindaje del vehículo, sobre las condiciones de seguridad, sobre si le habían cambiado el esquema en las últimas horas para debilitarlo. ¿Qué sabe usted de eso? Todavía tienen que darnos muchas respuestas, porque Fernando se movilizaba en un auto blindado, obviamente, porque toma precauciones. Él estaba consciente de que las amenazas en su contra eran reales, no venían de ahora, venían desde la época que era asambleísta incluso. Pero sí, alguien tiene que responder por qué le sacaron, por qué le metieron en la camioneta, por qué la seguridad no actuó. Y el resultado es el que tenemos ahora. Fernando ha muerto. Verónica, con nuestro abrazo de verdad, solidaridad en este momento tan difícil para usted y su familia, le quiero hacer esta pregunta. En los últimos días se conoció que Fernando Villavicencio le había estado escribiendo a una tuitera colombiana preguntándole por Raiza Bulgarín, que es la esposa de Camilo Burgos, el primo de Nicolás Petro, que aparece implicado en estos últimos escándalos en Colombia. ¿Usted sabe por qué a él le estaba interesando tanto lo que pasaba con Raiza Bulgarín? Porque esta señora es candidata alterna para la Asamblea Nacional y tiene alguna relación afectiva con un pariente de este señor que es hijo del presidente de Colombia, donde se supone y conocemos todos que ha financiado su candidatura presidencial con dinero del narcotráfico. Entonces, a todos nos llama la atención estos vínculos. Fernando, obviamente, antes de ser
político, él es periodista. Le interesa saber lo que pasa en el mundo. Le quería preguntar. Acuérdense ustedes que él viajó a Colombia a denunciar los nexos que tenía Piedad Córdoba con Alex Saab hace años atrás. Sí, claro, de hecho, en una de esas entrevistas la dio acá y la recordamos en las últimas 24 horas cuando se conoció de su asesinato. Le quiero preguntar por las últimas 48 horas de él como candidato. Digamos, cuando una persona se lanza a la presidencia, sabe que tiene unos problemas de seguridad. Él ya había enfrentado amenazas de todo tipo, pero hubo algo en estas últimas 48 horas que a usted le diera un temor particular como esposa, que lo acompaña en todas sus actividades de campaña. En algún momento le dijo, hoy no salgas, hoy tengo miedo, tengo este presentimiento. Bueno, desde que inició la campaña presidencial sabíamos que era una campaña muy violenta porque ya vivíamos hechos violentos en el país. Yo estaba haciendo campaña en los lugares donde Fernando no alcanzaba a llegar por el tiempo, era reducido por el espacio, no había mucho tiempo para visitar tantos cantones, pero yo estaba fuera del país cuando Fernando fue asesinado. De hecho, las últimas amenazas de muerte contra mi esposo hicieron que yo me comunique con el jefe de protecciones de la Policía Nacional y me solicite protección para mis hijos y para mí. Y él me supo indicar que no me pueden dar protección porque la protección solamente la dan al candidato presidencial, porque no se puede dar a los familiares. Entonces, esto hizo que yo decida viajar con los niños hacia Estados Unidos, porque aquí nadie me garantiza la seguridad ni de mis hijos ni la mía. Tal es así que Fernando es asesinado bajo la custodia de la policía. Su propia cápsula de seguridad no actuó como debía haber actuado. El Estado y la Policía Nacional me deben muchas explicaciones. Recién ayer logré conseguir un vuelo para llegar al Ecuador ayer en la tarde, porque no teníamos previsto regresar sino hasta este fin de semana, y nos encontramos con la noticia de que asesinan al padre de mis hijos. A mí me quitan un esposo, pero a este país le quitan un referente muy fuerte que fue Fernando. El legado de Fernando durará muchísimos años. Nos mataron a nosotros, a un familiar, pero aquí ha nacido ya un mártir en este país, porque Fernando ya ganó la presidencia simbólicamente, porque si no estaba muerto Fernando, él iba a ser el presidente de este país. Fernando no necesitó nunca de un cargo público para hacer su trabajo. A través de su trabajo periodístico se revelaron muchísimos casos de corrupción que nos costaron persecución, exilios, muchas horas de miedo y pánico. Incluso alguna vez le dije arrodillándome de que no se entregara porque él tenía ganas de entregarse, y en ese entonces, en el gobierno de Correa, en su cabeza tenía precio. Y en ese entonces tenía precio. Entiendo que ahora lograron el cometido que no pudieron lograr años atrás. Este asesinato no es un asesinato cualquiera, esto es un magnicidio que no se da en este país desde hace más de 40 y pico de años. Cosas similares vivimos el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Ha pasado lo mismo que pasó en la época de los 80 con el señor Galán. Sí. Siempre tuve en mi cabeza esa historia, siempre supe en mi interior que algo así podía pasar, pero tenía fe de que le podían proteger hasta el final de las elecciones. Sí, doña Verónica, estamos conversando con la señora Verónica Zarauz, es la esposa del candidato asesinado en Ecuador, Fernando Villavicencio, y toda nuestra solidaridad. Doña Verónica, usted le estaba contestando ahorita a Gustavo sobre el tema de la seguridad de él. A nosotros nos ha costado mucho trabajo entender por qué no andaba en un carro blindado. Le habían cambiado el escolta, según entendemos, en las últimas horas, y él en algún momento le dijo que ese episodio lo estaba preocupando más de lo usual, o cómo vivieron en la casa ese cambio de seguridad. No. Fernando siempre estuvo andando en el blindado porque él tenía conciencia de que las amenazas eran reales. No sé, no entiendo por qué los cambios, no se entienden muchas cosas. Como digo, todavía es muy temprano, aún no lo enterramos, como para ponerme a sentarme con las autoridades que ya son las que me tienen que dar explicaciones de qué pasó con
¿Por qué falló la cápsula de seguridad? Hay un video que circula en las redes sociales donde se ve los últimos minutos de vida de Fernando, donde se le ve que sube a una camioneta sin protección, sin conductor, sin una persona que vaya al lado de él, y sus escoltas, sus guardias, su seguridad, su primer anillo de seguridad, no actúa, solo se agachan. Entonces son muchas las preguntas que yo tengo que hacer en este país. Doña Verónica, yo lo planteaba al saludarla, usted también lo ha dejado claro al menos 2 veces en esta entrevista con Caracol Radio, y es el hecho de que además de perder al ser humano, al esposo, al padre, a alguien tan cercano, se perdió una oportunidad para Ecuador. Las elecciones se mantienen, usted nos ha dicho que hacía campaña en algunos sitios donde él no podía, y por supuesto hay una posibilidad de que alguien se ocupe de llevar las banderas de Fernando Villavicencio en esta votación que ya está muy cerca. ¿Ha pensado en que sea usted? No hemos pensado todavía nada, es muy temprano para hacer este tipo de conjeturas. Esta mañana queremos velarle, enterrarle, despedirnos. La ciudadanía también quiere despedirse porque Fernando era un gran líder. Líderes de esos se dan muy pocas veces. Estaba creciendo muchísimo su campaña presidencial. Estoy segura de que él iba a ser el próximo presidente de este país. Lastimosamente truncaron su camino. Fernando no merecía morir de esa manera. No merecían mis hijos quedarse sin padre. Este país no merece vivir lo que estamos viviendo. Nosotros estamos empezando a vivir lo que ustedes vivieron en los 80, con la diferencia de que la tecnología que tienen estas bandas delictivas y el narcotráfico pues lleva a la delantera como ha estado, y no sé qué espera el gobierno para pedir ayuda internacional para combatir a estas mafias delincuenciales y el narcotráfico. No sé cuántos muertos más necesitan, porque tenemos ríos y ríos de sangre en este país, de ciudadanos comunes, de personas de la política, matanzas en las cárceles. No sé cuánta más sangre necesitamos en este país para que el gobierno actual solicite la ayuda internacional, porque ya sabemos que no estamos en la capacidad de enfrentarlos. Doña Verónica, usted no sabe lo mucho que estamos afectados por el asesinato de su marido. Nosotros aquí en 6 AM hace algunos meses, como decía Juan Fraile ahora, lo entrevistamos desde que entró, desde la primera respuesta, el valor de señalar al señor Correa como un capo, un delincuente, una persona prófuga de la justicia, y de inmediato, en una entrevista que transmitimos aquí con él, de inmediato fue señalando todo un esquema de corrupción alrededor del empresario Alex Saab, y enterarnos ayer de que algunos colombianos probablemente están involucrados en su asesinato, no sabe, doña Verónica, el dolor y la vergüenza que nos produce. Así es, ayer hubo la audiencia de flagrancia donde en efecto están involucrados 6 colombianos, entiendo se dedican al sicariato y tienen medidas prisión preventiva, pero no sabemos más. Sabemos que ellos son los autores materiales, pero necesitamos saber los autores intelectuales, quién los contrató. Aunque acá sabemos que hay un partido político que tiene nexos con las bandas delincuenciales, incluso tenían un asambleísta representante de ellos. Una cosa de una dureza enorme para el futuro de su país. Doña Verónica, le agradecemos muchísimo estar con nosotros, sabe que aquí en Colombia, y sabe que Caracol Radio, para lo que usted necesite, cuando necesite, sé que están en el momento triste de enterrarlo, la definición inmediata casi que toca por el bienestar del país, de escoger a alguien que tome esas banderas políticas. No sé si usted lo piense más adelante. De todas maneras, reciba nuestro cariño, y para su familia, para sus hijos. Doña Verónica, muchísimas gracias y lo mejor para usted en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.